Libro de Lucas, capítulo 2. Voy a leer los dos versículos donde hemos quedado el domingo pasado, el domingo anterior. Y luego vamos a entrar en el tema de esta mañana. Dios mediante, queremos terminar hoy la parte de la infancia de Jesús. Y luego vamos a entrar en el ministerio de Jesús. Hermano, algo que nos va a bendecir muchísimo. Yo quiero que no pierda los domingos, porque estamos siguiendo acerca de la vida de Cristo. Es un tema expositivo que vamos a, no sé, posiblemente todo el 2024 nos va a llevar a estudiar acerca de la vida de Cristo en el nombre de Jesús. Cuando termine esa parte, mi deseo es enseñar acerca de la segunda venida de Cristo, un tema precioso en el nombre de Jesús. Y Lucas 2:39, voy a leer en la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahí habíamos quedado, hermano, el domingo anterior. Y ahora vamos a leer desde el versículo 41 hasta el 49. Aleluya. Y ahora quiero invitar, hermano, que nos pongamos en pie por reverenciar la palabra de Dios, y luego vamos a orar. Gloria a Dios. Y cada tema, hermano, trae algunos principios que voy a estar soltando también en esta mañana en el nombre de Cristo. Recuerden que estamos mirando la infancia de Jesús, cuando Jesús era niño y cómo era él. Y dice así la palabra, Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Oremos un momento, hermanos. Aleluya, esta palabra es bendita por los siglos de los siglos. Amado Dios, amado Padre, en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón y pueda enseñarnos, Padre, acerca de este pasaje, acerca de Cristo cuando tenía 12 años. Amado Dios, que tú puedas hablar a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Cristo. Señor, muchas gracias te damos a ti. Amén y amén. Toma tu asiento. Aleluya, quiero que te quedes, aleluya, concentrado. Aleluya, mientras ponemos la palabra en esta mañana. Jesús visita el templo, hermano, a la edad de 12 años. Todos los judíos, hermanos, se van a Jerusalén en la Pascua hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Después que José y su familia regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret. Hemos estudiado cómo era la ciudad de Nazaret el domingo anterior. Era una ciudad terrible.
Sus padres iban cada año a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12, lo llevaron con ellos. Pero cuando terminó la fiesta, dice la Escritura que José y María emprendieron el viaje de regreso con la caravana. O sea, mucha gente se reunieron y estaban volviendo, tal vez hablando de lo que pasó en Jerusalén, del templo, de la multitud de gente o de las cosas que ellos comieron. Venían en caravana. Habían viajado, dice, todo un día para cuando se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. Después de buscar angustiosamente y sin éxito a Jesús entre sus parientes y compañeros de viaje, José y María regresaron a Jerusalén para buscarlo. Yo no sé si alguno de ustedes ya se perdió su hijo. Aleluya. Suele ocurrir eso. Es una situación muy angustiante, seguramente, ¿verdad? Perder a tu hijo o a tu hija y no saber dónde está. Por lo menos hoy en día, donde hay tanto peligro, donde todas las cosas pueden pasar, no hay que descuidar, hermano, de nuestros hijos. Y ellos volvieron a Jerusalén, hermano. No tenía otro pensamiento sino Jesús. Y dice la palabra al cabo de 3 días. Ya se paró, pues a 3 días, hermano, estaban sin su hijo Jesús. ¿Dónde se habrá metido ese niño? ¿Dónde estará Jesús? ¿Será que le llevaron los egipcios? ¿Será que alguna familia se confundió con él y lo llevó a otro país? Imagínense. No había teléfono, internet, celular, no había nada, hermanos. En aquel tiempo, dice, al cabo de 3 días, ellos lo encontraron en el templo. Aleluya. ¿Qué lugar, hermano? Lo encontraron en el templo. Dice, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Así dice, hermano, el versículo 46. 2:46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Aleluya. Qué tremendo es Jesús. Este niño Jesús de 12 años, ciertamente era el Hijo de Dios. Y registra, hermano, la sabiduría que tenía Jesús a los 12 años. El 47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Tal vez alguno decía, pero ¿quién es este niño? ¿Qué sabiduría tiene este niño? Yo me recuerdo, hermano, a los 12 años era el primer curso. Jugaba policía ladrón, eso es lo que recuerdo. Nada más, nada importante. O si había un lugar para jugar partido y eso. Pero Jesús era diferente. Todo lo que le oían se maravillaba de su inteligencia y de su respuesta. A la edad de 12 años, Jesús, el Verbo encarnado, confundió a todos los doctores de la ley con sus preguntas y respuestas. Según la Biblia, en ese momento dice que Jesús tenía 12 años. 12 años. Y 12 es el símbolo de gobierno. Según la numerología bíblica, el 12 significa gobierno. Por ejemplo, los 12 meses del año, 12 horas al día, los 12 apóstoles, los 12 patriarcas, significa gobierno. Isaías profetizó, dice Isaías 9:6, y el principado será sobre su hombro. Cuando los padres de Jesús lo encontraron en el templo, se sorprendieron. María, su madre, le dijo, hijo, aleluya, del verso 48,
Y la respuesta de Jesús respondió, 49, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Escuche la respuesta de Jesús. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús con 12 años sabía que era el Hijo de Dios. Su respuesta es extraordinaria. Comprendía los propósitos de Dios para su vida. Sabía que era el Hijo de Dios. No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hermanos, ese concepto también nosotros debemos tener. De estar en la casa de nuestro Padre, la iglesia. No piense, hermano, que si usted no viene al culto, hace por el pastor. No. Yo apenas soy, hermano, un siervo, un hermano igual que ustedes, con otra responsabilidad nomás. Venimos a la casa de nuestro Padre. Y el Padre se agrada, hermano, cuando tú estás en su negocio, en la iglesia. En otras palabras, Jesús quiso señalarle que este era un evento muy importante, que profetizaba lo que se convertiría en el maestro de Israel y de la iglesia. Gloria a Dios. Y ahí pasó, hermano, hace 12 años. Se levantó y se fue con sus padres. Y vamos a ver estos dos versículos. Voy a centrar en estos dos versículos. El 50 dice: mas ellos no entendieron la palabra que les habló. José y María no entendieron. 51 y 52 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Descendió con quién? Con sus padres, con José y María, a Nazaret. Y estaba, escucha, hermano, hay una palabra clave aquí. Escuchen todos los hijos. Descendió con ellos a Nazaret. Descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Esa palabra, sujeto a sus padres. Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Verso 52. Y Jesús crecía. ¿En qué crecía, hermano? En sabiduría. Crecía en estatura y en gracia o en favor para con Dios y los hombres. Y ahí, hermano, comienza 18 años de silencio de Nazaret. Después de su visita a Jerusalén a la edad de 12 años, los siguientes 18 años de la vida de Cristo transcurrieron ocultos a los ojos del mundo. Gracias, hermano. O sea, oculto para nosotros. No hay nada registrado, hermanos, durante esos 18 años que se conoce como años de silencio. A Jesús no se le menciona en la Biblia, hermano, hasta que Juan el Bautista lo presenta a Israel a la edad de 30 años. A la edad de 30 años, porque dice Lucas, cuando comenzó su ministerio tenía como 30 años. Pero vamos a desglosar, hermano, lo que dice la Biblia. Lo único que se nos dice, hermano, que Jesús regresó a Nazaret y que estuvo sujeto a sus padres durante ese tiempo. Y ahí quiero, hermano, enseñar algunos principios para todos los hijos. Hijos e hijas, ahí incluye, para todos los hijos. Los hijos tienen básicamente un deber: obedecer a sus padres. Vaya conmigo en Efesios capítulo 6, del 1 al 3. Libro de Efesios
6, 1 al 3. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Me gustó el comentario que hizo un pastor. Este principio no necesita que ores para obtener. No hace falta que ayunes y que ores. No, solamente dice: obedecer en el Señor a tus padres, honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y que sea de larga vida sobre la tierra. No hace falta yo hacer ayuno, penitencia, no, nada, solamente obedecer. Si los hijos quieren prosperar y tener una larga vida, deben obedecer a sus padres. ¿Cómo estamos nosotros como hijos? Colosenses 3:20, creo que dice la misma cosa. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, dice, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedeced a vuestro padre en todo, porque esto agrada al Señor. El primer paso para una vida de éxito es la obediencia a los padres. Porque si yo digo yo no obedezco a mi papá, pero le obedezco a Dios, es mentira, dice la Biblia. Si a lo que está viendo no lo obedece, ¿quién te dice que va a obedecer al que no ve? No, yo no obedezco al pastor, pero le obedezco a Dios. Muchos dicen así también. La prioridad de los hijos es obedecer a sus padres, porque esto agrada al Señor. Y dice la Biblia: al que agrada a Dios, ¿qué Dios le da? Dice: ciencia, gozo, sabiduría, bendición, prosperidad. Algunos dicen: no me sale nada, se me cierra la puerta. Porque muchos desobedecen, hermano, o sea, rompen este principio, violan este principio de honrar a papá y mamá. Quiere decir respetar. Ya dijimos en guaraní y en enduro, endura y sia y tuave. Ese es obedecer. Y no es tan fácil, hermano, decir es fácil, pero cumplir no es tan fácil, pero tiene promesa. Es el primer mandamiento con promesas. Dos cosas: para que te vaya bien. Quiere que te vaya bien, hermano, en tu salud, en tu familia, en tu economía, en tu trabajo, en tu vida personal, profesional, espiritual. Honra a tu padre y a tu madre, porque eso agrada al Señor. Amén. Y Jesús estaba sujeto a sus padres. Esta parte de 18 años de la vida de Cristo está velada a nosotros. Sabemos, hermano, que durante este tiempo, dice, según la Biblia, Él estaba aprendiendo la obediencia en la casa de su padre. ¿Y dónde dice eso, pastor? En Hebreos capítulo 5, versículo 8, habla de los años formativos de Cristo en Nazaret. Hebreos 5,
Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aleluya. Dios no quiere los desobedientes, hermanos. ¿Quién quiere los desobedientes? Nadie quiere, hermano. Nadie. Y Cristo dice, nosotros también. Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo aprendió la obediencia y fue perfeccionado a través del sufrimiento. Cristo fue perfeccionado. Pero ¿a qué se refiere? Dice, cuando Cristo fue perfeccionado. ¿Acaso Él no era el Hijo de Dios perfecto? Sí, Él era perfecto, hermano, pero ¿a qué se refiere? Estaba totalmente capacitado para cumplir el propósito para el cual Dios lo envió a este mundo. Tenían que esperar, hermano, el proceso hasta los 30 años. ¿Se recuerda a José cuando tenía 28 años? Interpretó los sueños del copero y del panadero y le dijo al copero, acuérdate de mí cuando salgas. Y el copero se olvidó 2 años, hasta que José cumplió 30 años. José es un prototipo de Cristo que salió de la cárcel a gobernar. Y Jesús también tenía que esperar los 30 años, a la edad cuando fue presentado por Juan el Bautista en el río Jordán, para el objetivo que Dios había determinado para Cristo, y era la cruz del Calvario. Esa era la misión de Cristo, hermano, de llevar tu pecado, mi pecado, el pecado de la humanidad en la cruz. Aleluya. Luego el versículo 52 nos habla que Jesús siguió creciendo en estatura, en gracia, para con Dios y con los hombres. En esos años de silencio, dice que estaba sucediendo en la vida de Cristo durante esos años de silencio. Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura. Ya no era un niño de 12 años, era un niño, era un adulto, ya era un joven. Y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente, del favor de la gracia de Dios. También la sabiduría aumentaba en la vida de Cristo Jesús. Aplicó su corazón a la sabiduría cada día. También, hermano, la palabra nos exhorta, nos anima a nosotros buscar la sabiduría de Dios también, hermanos. Buscar el conocimiento. La sabiduría es lo más importante, hermano, en la vida. Vaya conmigo en Proverbios 4:7. Proverbios 4:7. Dice la Escritura, sabiduría ante todo. Sabiduría ante todo. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Nosotros que buscamos primero dinero, pero la palabra dice sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, hijo. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y eso es lo que hizo el Señor. No solamente aprendió la sabiduría espiritual, sino también creció en la sabiduría natural. Aprendió a hablar el arameo, el idioma común de ese tiempo, hebreo, griego, y algunos dicen también que hablaba latín. Es un lindo ejemplo, hermano, para seguir acerca de Cristo. No diga, no, ya terminé mi estudio, ya terminé en el 2000, ya no quiero estudiar. Sigue estudiando, sigue leyendo, hermano. Lee tu Biblia, lee el libro bueno. Hay tantas cosas por aprender, hermano, en nuestra vida. No importa la edad que tengas. Yo sé que estamos preocupados por el día de mañana, el pagar la cuenta, el trabajar y todas esas cosas.
Pero no descuide, hermano, dar tiempo de estudiar, de investigar. Antes era el famoso, mi padre decía el almanaque que venía y traía mucha información de cultura general. Hoy en día se hace preguntas de cultura general a cualquier estudiante universitario y no sabe. Le preguntaron a un estudiante por qué se desfila el 14 de mayo y dice, no sé. ¿Qué se celebra el 15 de mayo y no sé? Pero Jesús dice, aprendí la sabiduría. Aleluya. En esos 18 años, los estudiosos dicen, hermano, conforme a la palabra, seguramente en el transcurso de esos años, José había muerto. El papá de Jesús, José, el marido del esposo de María. En algún momento durante esos 18 años, y desde el momento, hermano, que Cristo tuvo 12 hasta que cumplió los 30, ya no se menciona más a José desde que regresaron de Jerusalén cuando Jesús tenía 12 años. José y María tuvieron otros 4 hijos varones y tuvieron hijas también. De eso quiero hablar, hermano, también es muy importante. Porque a los católicos, a los hermanos católicos no les gusta que se mencione eso, que la Virgen María fue virgen y murió así, o sea, se fue hacia el cielo. Pero la Biblia dice que Jesús tenía hermanos y tenía hermanas también, y era una familia numerosa también. Vaya conmigo en Mateo 13, 55 o 56. Escuche, hermano. Es muy importante que usted maneje este tema. Mateo 13:55 dice, le dijeron de Jesús, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Tenían 4 hermanos. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues viene todas estas cosas? Vemos, hermano, que Jesús tenía una familia numerosa, 4 hermanos con Jesús, 5 y más hermanas también. Marcos 6, verso 3. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el hijo, el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Probablemente era una familia numerosa de 7 hermanos en total, 4 varones y 2, mínimo 2, pues hermanas, 2, 3 hermanas. Era una familia de 7, 8. Una familia numerosa. Era pobre porque su padre era solo carpintero. Hay días que no había trabajo y usted sabe todo eso. Y como Jesús era el mayor, Jesús era el primogénito, Jesús tuvo mucha responsabilidad, hermano, después de la muerte de su padre José, porque tuvo que cuidar de su madre María y de sus hermanos. Mientras estaba en la cruz, se recuerda que el pasaje de Juan 19, Jesús estaba en la cruz y cuando estaba a punto de morir, le vio a su madre, a María. ¿Y qué hizo Jesús? Encomendó al apóstol Juan. Dice, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Vaya conmigo en Juan, para que yo no diga mal el versículo. Juan 19, 26, 27. Jesús estaba en la cruz, hermanos. Dice Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, aleluya, Jesús amaba a todos sus discípulos, pero había uno a quien él más amaba, era Juan, que conocido como el discípulo amado. Dice, cuando vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre.
¿Y por qué? Dice, ¿por qué el pastor dice que Jesús fue carpintero? Porque la Biblia dice, hermanos, durante esos 18 años Jesús aprendió el oficio de la carpintería. Porque años más tarde, cuando comenzó su ministerio, la gente de Nazaret se preguntaría, ¿no es este el carpintero? Así dice, ¿no es el carpintero hijo de María? Volvamos a Marcos 6:3. Marcos 6:3. Dice, ¿no es este el carpintero hijo de María? Claramente dice, este es el carpintero. ¿Usted recuerda que no hizo aquella mesa? Esta fue la ocupación de su padre. También en Mateo los judíos dijeron a Jesús, ¿no es este el hijo del carpintero? Y la costumbre era que los hijos se capacitaran en la ocupación de sus padres. Yo me recuerdo cuando era niño, así todavía era. Pedro y yo veníamos a la casa de mi tío acá, a una cuadra. Él venía de mañana y yo de tarde para aprender el oficio de la carpintería. Teníamos que aprender el oficio, pero sin cobrar. Hoy en día me contrataba a un niño y para hacer algo, ¿cuánto me vas a pagar? Pero en aquel entonces no era así. Yo tenía que venir y para aprender el oficio. Es la verdad que nunca aprendí. No sé cuánto tiempo vine, pero nunca aprendí nada de eso. Este proceso, hermano, fue un trabajo duro, haciendo un trabajo físico. Este fue también un proceso de humillación para el Hijo de Dios. Durante este tiempo estaba convirtiéndose en el siervo de todos y se estaba despojando a sí mismo. Aleluya. Hermanos, esta es la historia de la infancia de Cristo. Ya vimos, hermano, que tenía hermanos, hermana, trabajó en el taller de su padre y hay una experiencia, hermano, les cuento que un pastor cuenta. Él dice que un pastor amigo le contó a él que tuvo una visión. Es una experiencia de un pastor, no le cuento. Y este pastor tuvo una visión, dice que vio a Jesús y vio su carpintería. Y vio, dice que Jesús hizo un mueble y cuando apreció su trabajo era muy lindo. Y dice también que vio que cuando Jesús empezó a alzar la herramienta en su lugar y sacó su delantal y dobló y salió y cerró la puerta y se fue hacia el río Jordán. Esa es una visión de un pastor, muy interesante. Aleluya. Hermano, en esta parte terminamos acerca de la infancia de Cristo. Ahora vamos a entrar en su ministerio, hermano. Su ministerio va a ser muy apasionante y va a tocar muchos temas, va a tocar todos los temas, hermano. Familia, matrimonio, hijos, finanzas, todo va a tocar. Entonces, hermano, quiero que estén preparados, ustedes también. Quiero leer, hermano, lo que una hermana escribió para terminar 2 minutos y luego vamos a orar. Dice, su presencia hubiera sido un honor para cualquier lugar, pero El Salvador no escogió el lugar de los hombres ricos o el palacio de los reyes, sino que decidió habitar entre la gente pobre de Nazaret. Desde niño su mente era brillante y activa, era de rápida comprensión y manifestaba tener un juicio y una sabiduría superiores a sus años. Sin embargo, este niño era sencillo e infantil. Sus manos voluntarias estaban listas para servir a los demás. Era paciente y veraz. Nunca dejó de ser bondadoso y cortés con todos. Se mostraba atento y bondadoso con los ancianos y con los pobres. Manifestaba consideración también hacia los animales. En los días de Cristo, los judíos daban mucha importancia a la educación de sus hijos. Sus escuelas estaban relacionadas con las sinagogas o lugares de culto, y los maestros eran los rabinos, hombres muy instruidos, como Gamaliel o como Nicodemo. Jesús llevaba una vida ejemplar, aunque sabía que era el Hijo de Dios. Jesús volvió a Nazaret con José y María y hasta los 30 años de edad les estaba sujeto. Jesús vivía en el hogar de un carpintero, es decir, de un hombre pobre y fiel.
oficio y trabajaba en el taller de la carpintería de José. Amén. Lo ponemos